Jorge Gallardo ha sido el ganador del concurso Desnúdate despacio, con su proyecto Yorokubu Numerografía 68. En él ha fusionado varias de sus pasiones, la tipografía, el constructivismo ruso y el juego. El resultado ha sido una maravilla. Por eso deseamos que nos lo cuente, paso a paso, cómo lo ha conseguido. Enhorabuena, Jorge. Tengo que hacer algo para que cambie. Bueno, pues nada, quiero empezar diciendo tres cosas. La primera, muchísimas gracias pues, por esto, ¿no? La segunda, pedir perdón por las meteduras de patas que pueda decir. Y la tercera, que estoy acojonado. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, tenía la necesidad de decirlo porque así parece que ya me quedo más tranquilo. Y parece que ya, pues bueno, que todo vale. Hola. Necesito una serie de rótulos porque, pues bueno, el acojone, ¿no? Pues me paraliza. Bueno, voy a empezar contando el proyecto. Bueno, soy Jorge Gallardo. Buenos días a todos y a todas. Voy a contar una numerografía para Yorokou, en concreto para el número 68. ¿Cómo surge un proyecto así? Muchas veces, cuando tienes conversaciones con colegas y les dices, oye, me está pasando esto, te preguntan, joder, ¿y cómo surge ese proyecto? ¿No? ¿De dónde sale? No sé si se me oye bien. Y bueno, en concreto, antes de que surgiese este proyecto y echarle morro, ¿no? Para poder hacer la colaboración, que ahora os contaré cómo pasó, había participado en el 36 días de tipografía, que supongo que varios de los que estáis conocéis, nuestra convocatoria a través de Instagram que hicieron Nina Sanz y Rafa Goicoechea desde Barcelona, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por mi gusto hacia las vanguardias, que cuando os desglose el proceso creativo de la numerografía veremos más tranquilamente, había desarrollado así de manera muy desenfadada y sin pararme a pensar realmente de dónde venía cada cosa esta línea creativa a la hora de hacer el proyecto de 36 días, ¿no? Entonces, bueno, tenía esta línea. Anteriormente había tenido la suerte de haber visto en una charla a Luis B., el director de arte de Yorokobu, y no sé, a los meses de esta charla, pues le propuse que viniese a la escuela en la que estaba dando clase a hacer unas conferencias y un taller. Y nada, pasamos un día de puta madre, nos empezamos a conocer más personalmente porque ya por el feedback que generan estas convocatorias, pues bueno, ya habíamos tenido cierto contacto en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, y ya cuando le llevaba a coger el tren y nos íbamos, dije, oye, joder, eres el director de arte de Yorokobu, algo de voz y voto supongo que tendrás por no decir mucho. ¿Qué tengo que hacer para colaborar con vosotros, no? O sea, es una publicación muy respetada, muy arraigada en esta industria y con un listado de colaboradores, desde mi punto de vista, titánico, ¿no? Y yo decía, oye, yo quiero estar en esa lista, ¿qué se puede hacer, no? Y bueno, y se planteó la posibilidad de hacer una numerografía y nada, por ahí tiramos. Entonces, en ese momento, el briefing básicamente era haz lo que te mole, haz lo que te dé la gana y tenía que estar las propuestas adaptadas a dos medios, al blog y al medio impreso, o sea, a la revista, ¿no? Lo que conocemos todos. Entonces, bueno, básicamente para la revista tenía que ir a una sola tinta, en concreto el color negro, y ya para el blog podías hacer lo que te diese la gana. GIF, animaciones, combinaciones de números, en fin. Lo que quisieses que tuviese cavidad con respecto al proyecto. Entonces, bueno, una vez que ya teníamos el punto de partida y habíamos concretado pues, bueno, la posibilidad de hacerlo, pues bueno, yo mostrando mis respetos a la publicación y por que no tuviese el compromiso de tener que colaborar o bueno, de ofrecerme la colaboración básicamente, le dije, mira, yo hago una propuesta, si creéis que mola, pues bueno, vamos concretando, ¿no? el encargo y hacemos ya algo como para poder publicar, ¿no? Entonces, bueno, me cogí una revista, me di el espacio al que había que adaptar los números, ¿no? En este caso el briefing, ya os digo, muy libre, números de los 10 numerales que tenemos, ¿no? Y ya está, y que fuesen en negro, nada más. Como os digo, había venido realizando estas propuestas, pero para un medio impreso de más o menos un tamaño A4 como es la revista y en concreto 2/3, que es lo que se dedica a los números, aquí había muchas piezas, mucho ruido para un tamaño tan reducido, ¿no? Y también el rollo de tener que jugar a un solo color,
aquí ya se perdía a un solo color y fondo blanco. Entonces, bueno, me hice una retícula, ¿no?, ahí para hacer un poco la disposición del layout en página y más o menos hacerme una proporción de qué ancho y qué altura tiene que tener cada una de las piezas de cara a componer a llenar ese lienzo, ¿no?, esa parte de la página. Entonces, bueno, esta fue la primera propuesta que hice, se la pasé. Oye, Luis, ¿te mola? ¿Lo veis? Yo les dije, si lo veis con un mínimo de calidad como para poder publicar, hostia, pues adelante y tal. Si no, pues por la cosa de quitarle ese compromiso, ¿no? Porque parece que le hice una encerrona. Te traigo a mi escuela a dar una charla taller y cuando te voy a llevar a casa, oye, tío, que quiero colaborar contigo, ¿no? Que no se sintiese como obligado a devolver ese favor de tú me das curro, yo te doy curro y qué colegas somos. Entonces, bueno, esta fue la primera propuesta que se hizo, respetando la retícula que he dicho y partiendo de estas propuestas que ya venía haciendo de manera anterior. Y bueno, pues una serie de números que no estaban mal. Se podían hacer ciertas combinaciones, algunas interesantes, más o menos molonas, pero le faltaba chicha al asunto. Decía, vale, la parte del briefing que me piden, la cumplo. Tengo los números, una sola tinta, me da pie a poder hacer combinaciones. Guay. Si ahora me dicen que cuente el trabajo, o sea, ese sustento conceptual tan necesario en los proyectos, ¿qué coño cuento? ¿No? Me faltaba ahí un poco, pues bueno, esa parte. Entonces, pues bueno, después de mandarle esto, volvimos a hablar, ya me ubicó en un número, me dijo, mira, pues tu número va a ser el de diciembre. El de diciembre, haciendo memoria, el año anterior la portada la había hecho Sergio Jiménez, conmemorando el 5º aniversario, dije, hostia, cierre de año, 6º aniversario, la numerografía anterior la había hecho Iván Castro, digo, un tío gigantesco, de repente aparezco yo con mis números así, y me estuve documentando, obviamente, ¿no?, una cosa en la que tenemos que ser muy ágiles a la hora de desarrollar propuestas, en ver qué se había hecho anteriormente. Y en muchas de las numerografías vi que las personas que las habían realizado, ese pequeño escrito que aparece debajo, ¿no?, toda esta parte de aquí, básicamente lo que es una explicación, justificación, contando el porqué de la propuesta que tiene el artículo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no la tenía. Y aunque eso es un texto que redacta Marabad, una redactora jefa de la revista, esto parte a raíz de que tú como creativo le cuentes la peli que te has montado y ya ella, con sus habilidades de escritora, pues diga, venga, tiro para adelante, escribo esto, escribo lo otro y se le da coherencia, ¿no?, a la página, tanto a nivel textual como a nivel gráfico. Entonces, bueno, partiendo de aquí, hice ahí un impasse y de repente, pues bueno, así de esto que se te ilumina la bombilla, ¿no?, como decía antes Marta Cerdá, el símbolo de la bombilla que refleja como pensamiento una idea a nivel internacional, pues me pasó. Y empecé a ser consciente de por qué había hecho la primera propuesta anterior del 36, ¿no?, con el que he empezado. Entonces dije, hostia, me molan mucho las vanguardias, en concreto el constructivismo ruso y el suprematismo. Son dos vanguardias distintas, pero que surgen en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y que los artistas que las exponen, ¿no?, los mayores exponentes, muchos tienen nexo, son los mismos, ¿no? Entonces, eso lo tenía por un lado. Por otro lado, al final era un juego de montar un montón de piezas y bueno, y a partir de ahí pues hacer cosas más complejas, ¿no? Entonces, yo de pequeño era adicto, fanático al Tente. La gente que sea más pequeña supongo que ni lo conocerá porque bueno, esto me tiraba horas y horas las tardes jugando a esto hace 20 años. Entonces, bueno, tú te podrías comprar tu set, tenía sus piezas, tenía sus instrucciones y a partir de ahí tú ya pues a pasártelo pipa, montando las cositas, unos robots, unos coches, lo que tocase, ¿no? Yo recuerdo en concreto que este robot que se convertía en helicóptero me flipaba, pero nunca lo tuve. Entonces, como a raíz de comprar un coche, un barco, una casa, acabas con esto, pues bueno, a partir de ahí ya me monté mi robot a mi bola y conseguí hacerlo, ¿no? Entonces, tenía esa parte lúdica. Perdón, se me está yendo esto. Entonces, quería dotar de
de esa parte, pues bueno, que me llevó a años de cuando era pequeño, me lo pasaba tan de puta madre, me aislaba de todo y pasaba unos ratos cojonudos, ¿no? En busca un poco de, como decía, como he visto antes en el tráiler, Stefan Sammeister, de en búsqueda de la felicidad, ¿no? Pues recuerdo muy buenos momentos con esto y dije, oye, lo voy a adaptar, ¿no? Y así voy a tener una parte con una base conceptual muy necesaria para el proyecto, que me lo está pidiendo el cuerpo, aún así ya de tener la solución al briefing y tener ese carácter lúdico que tanto disfrutaba, ¿no? Entonces, bueno, tenía ya el modus operandi, ¿no? De decir, pues bueno, me voy a hacer una serie de piezas con las que poder trabajar. Y aparte, pues bueno, mi pasión por las vanguardias. Entonces, mucho de ello me viene por formación. Yo estoy formado en Bellas Artes y la escuela en concreto en la que estudié, pues ahí descubrí las vanguardias y se me abrió un mundo de posibilidades y de todo. Y en concreto el constructivismo ruso, pues bueno, es un tipo de movimiento y una vanguardia que ya el concepto de cómo se llama me mola, que era, esto surge como algo casi de manera anecdótica de un artista Malevich refiriéndose a una obra de Alexander Rodchenko, dos de los principales exponentes de esta vanguardia, diciendo que le dijo que era construction art, ¿no? Como arte de la construcción. Y en concreto, en este monumento a la Tercera Internacional, que es como se llama la imagen que estamos viendo de Tatlin, se convirtió en un icono de este movimiento y efectivamente hace referencia a ese comentario de Malevich a Rodchenko, ¿no? Como tengo ahí un montón de piezas haciendo una estructura, era un movimiento artístico con un carácter muy arquitectónico, lo cual me flipa, pues me apasiona la arquitectura y en concreto cuanto más bestia y brutal es, más me mola, no os puedo decir por qué, pero bueno, ese carácter industrializado que tiene, ¿no? Que aquí queda muy bien reflejado. Por otro lado, también era una vanguardia que, pues bueno, que se planteó un poco también como con un carácter social. Ellos las obras que hacían no las entendían como obras de arte, sino como un instrumento al servicio de la revolución. Y eso es una cosa que me mola mucho, ese carácter socialista que tenía pues bueno, en 1917, ¿no? De cuando la Revolución de Octubre. Entonces, ahí encuentro unos nexos que me molan mucho y además con una gráfica muy, muy potente, ¿no? Entonces, cómo mezcla la fotografía en blanco y negro, los colores saturados tan bestias y cómo efectivamente, os digo, hacían piezas al uso de la revolución, ¿no? Esta pieza en concreto os la pongo por dos motivos. Es de Bárbara Stepanova y el principal motivo es porque creo que representa muy bien qué es lo que buscaban los artistas de este movimiento, ¿no? Esa evolución de la sociedad, ese carácter industrial, ese toque combativo, ¿no? En busca de la revolución. Y por otro lado, reivindicando un poco el papel de la mujer, que fue una de las primeras, voy a decir primera, no me atrevería a decir la primera, en la que si te documentas no te tengas que dar de cabeza contra ningún material para que aparezcan mujeres referentes al mismo nivel al que los hombres, ¿no? Sin ser la mujer de o que estuviesen en la sombra. Entonces, bueno, como veis, son piezas con un carácter, quieren promover una idea, un pensamiento o una acción. Con colores muy saturados, tipografías muy toscas, con un carácter como muy industrializado, ¿no? Y basándose en lo mínimo y con un carácter, como os digo, además muy geométrico. Esto es lo que tenemos por un lado en cuanto al constructivismo. Por otro lado, surge el suprematismo, como os digo, surge en Rusia un par de años más tarde, promovido igual, en principio por los mismos artistas, Lissitzky, Rodchenko, Popova, Malevich. En concreto estas dos obras son de Lissitzky, de las cuales, de la pieza de la derecha, no sé, ahí, de lo que es el centro, me basé para hacer el 7, ahora cuando veis los bocetos a lápiz, ¿no? Entonces, era un arte, en concreto, uno de los principales motivos para poder diferenciar las dos vanguardias es que con la primera querían promover un concepto, una idea, intentar que calase en la gente como para poder hacer algún tipo de acción, ¿no? Y esta, pues bueno, tenía un carácter como más estético, más decorativo, no querían transmitir absolutamente nada
Lo que buscaban era la supremacía en la abstracción, o sea, la belleza en la geometría, o sea, en la abstracción geométrica, ¿no? Como veis, todo está basado en figuras geométricas y en concreto se basaban en el círculo y el cuadrado. Y a partir de ahí, pues nada, centrándose en composiciones con grandes tensiones, como la diagonal que vemos en la composición de la izquierda, y todo, pues eso, con un carácter muy arquitectónico, como si fuesen estructuras metálicas para sustentar un edificio, ¿no? Más obras, la primera de Popova, que ahí el uso de líneas paralelas me da pie a, pues bueno, a utilizar luego mucho fusiones como para respetar ese tipo de estructura, ¿no? La de la derecha, igual de Lissitzky, de ahí, por ejemplo, surgieron sobre todo el número 6. La que está a la derecha del todo, la pieza más grande, es de Malevich, que hay un poco, pues igual, el cómo superponen los colores. En concreto, de la pieza de aquí abajo, que es un tríptico de Alexander Rodchenko, me basé para los colores. Ellos entendían el uso de colores y, como veis, no hay una riqueza muy grande porque se basaban en colores crema, o colores neutros como grises y negros, y colores que ellos entendían como primarios, ¿no? Rojo, amarillo y azul. Entonces, ya tenía dos conceptos importantes como para ponerme a trabajar, ¿no? La parte lúdica y la parte histórica, que además tenían un nexo de unión que me dio pie a esto. Puedo tener lo mismo, pero en vez de trabajar... Ay, esto se me va mucho. Pero en vez de trabajar de manera manual con piezas ya... ¿Vale? Vale, mejor. Bueno, entonces encontré que era, pues bueno, un poco la posibilidad de poder trabajar de la misma manera, ¿no? Piezas basadas en cuadrados, en círculos, colores muy saturados. Nada. Al final lo del desnúdate despacio es verdad. Bueno, nada, colores muy saturados, en principio básicos. Y bueno, os pongo estas dos imágenes para que encontréis la similitud, ¿no? Del carácter histórico de una vanguardia artística que me flipa, ¿no? Y las horas que pasé jugando de pequeño al Tente, ¿no? Que tanto me encantaba. Mis padres me decían, venga, vamos a cenar, pon la mesa. No, estoy aquí montando mi helicóptero, todavía no gira. Pues así, horas y horas. Bueno, una vez que tenía estos dos pilares más o menos aclarados, me puse a bocetar partiendo de los cuadros suprematistas. Ahora os cuento un poco por qué constructivista y no suprematista en cuanto a la etiqueta que se le puso por título a los números, ¿no? Entonces, bueno, fuimos abocetando unos números más fáciles que otros. En concreto, el 5 y el 6 me resultaron pues bueno, los vi como más claramente en las composiciones, y en concreto el 5, no sé qué me pasa con este número, pero como la parte de tener formas circulares y la parte superior, que se puede inscribir tanto en un cuadrado como en un triángulo, pues me da pie a poder jugar con esos contrastes de rectas y curvas, y bueno, me llama la atención y parece que solo por la posibilidad de hacer esa fusión como tan claramente, ¿no? que tengo ahí grabada a fuego, pues bueno, me resultó más fácil y fue de hecho uno de los números con los que empecé. Entonces, partiendo de este boceto, no hice un redibujado al uso que siempre nos dicen, ¿no? Coge pluma, formas, nada. Para no sentirme un poco condicionado por los bocetos, lo que hice fue partir a pelo de formas geométricas para mantener la esencia del movimiento, hacer una copia de esos bocetos. Y bueno, salieron estos 4 números que decía, bueno, tienen un rollo conceptual muy acorde con la vanguardia, joder, pero no me molan tanto como los primeros, ¿no? Entonces tengo que buscar un punto de unión. Fueron evolucionando los unos con los otros. Entonces, bueno, como veis, el 5 en concreto, del número de piezas, se fue un poco refinando, depurando y metiendo más detalle, al igual que con el 6. ¿Qué quise conseguir con esto? Pues coño, si 10 piezas me dan para una hora de juego, 20 piezas me van a dar para 2. Me lo voy a pasar mejor, voy a ser más feliz y todos están contentos. ¿No? Entonces era un poco lo que buscaba. Al meter más detalle, poder estirar
ese rollo lúdico de jugar, de pasármelo bien y demás. Y por otro lado, tener más detalle en los números, que eso me iba a facilitar después la construcción de los sucesivos, ¿no? Hasta poder completar un poco pues, el juego, que es lo que pedían. Porque en concreto, el segundo briefing, aquí hicieron un cambio, que esto no lo he dicho antes, y es que el primer briefing que me dijeron es que tenía que ir a una sola tinta, a lo que te mole y ya está. Después hicieron un cambio en la sección de la revista y metieron color. Entonces, eso fue otro motivo por el desechar la primera propuesta y ponerme con la segunda. Es decir, necesito otra cosa para que me dé más juego el color, ¿no? Entonces, bueno, la evolución de los números es la que veis. Se utilizaron los colores, como digo, que ellos entendían como primarios, el azul, rojo y amarillo, dando sobre todo mucho pie en el rojo, que aunque aquí solo veis el 5 y el 6, cuando veáis el resto de números en página vais a ver que el rojo es el color que predomina. Y esto por un único sentido, por el carácter revolucionario que le dieron los constructivistas pues bueno, al color, ¿no? ese simbolismo. Entonces, después de hacer el 5 y el 6 me vi con que tachan nuevo Tente Yorokobu 68. Tenía aquí un número de piezas y yo ahí era como, hostia, mira, ahora ya viene lo bueno, venga, a pasármelo bien, ¿no? A olvidarme ya de todo, a hacer los números, ahora ya me centro en el briefing porque ya tengo toda la conceptualización, el material, ahora ya viene lo divertido. Entonces, pues bueno, a partir de aquí, no están todas las piezas porque esto tiene un carácter modular y, bueno, según los fundamentos, pues un módulo se puede estirar, se puede escalar, se puede cambiar color, rotar. Entonces, básicamente estas son las piezas con las que sustentan todos los números. Y, bueno, la propuesta final que salió fueron estas. Se le llamaron números constructivistas y no suprematistas, a pesar de haberme basado a la hora de bocetar en los cuadros suprematistas, por ese carácter constructor que Malevich referenciaba en la obra de Rodchenko, ¿no? Y que quedaba muy bien representado en el Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin. Un montón de piezas generando una estructura y que, además, en este caso, huyendo del suprematismo, que no quería transmitir nada, en este caso sí había que transmitir algo que era, pues bueno, la unión de piezas para conformar un mensaje, en este caso 10 números, ¿no? Como veis, todos tienen muchos nexos de unión. El color rojo un poco como color predominante en la composición, jugando con tonos grises medios para descargar y con el tema de las fusiones por darle un poco ese carácter industrializado y de estructura y por descargar también algo de color. Se metió también algunas líneas, siempre van en la misma dirección, las líneas que no pertenecen a las fusiones, con dos ánimos. Cargar de tensión para enfatizar aún más esa parte de estructura al número y en algunos casos para dar dirección de lectura. Entonces, bueno, las propuestas finales. Sí que hay algunos, después de verlo me hacían comentarios que había gente que el 8 no lo diferenciaba bien del 0. Bueno, cuando se ve el conjunto creo que más o menos está claro. En base a la retícula que se hizo al principio, pues bueno, se tuvieron en cuenta fundamentos tipográficos como una línea base y unas líneas para hacer la corrección óptica, ¿no? Los overshots, que rebasaban las partes circulares y algún piquillo como el de la terminal del 5, el 6, los que suben del 3 también, de la esquina superior derecha. Se hicieron combinaciones, unas molaron más que otras, pero bueno, era lo que pedían. Se hicieron GIF animados, se probó a meter algún fondo con textura, como se había hecho en lo del 36 días, pero con tanto ruido y color como que no funcionaba. Y bueno, esto fue como quedó en papel. Abajo el escrito, ¿no? Hablando de pues, este carácter lúdico que tuvo, el tema de construir con piezas, la referencia a las vanguardias que he comentado anteriormente. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, sale tiempo para una. ¿Nadie? Bueno, Jorge, pues muchas gracias.